de la escritura. La mayoría de los expertos consideran que el origen y los inicios de la escritura se sitúan en Mesopotamia, en las tabletas arcaicas encontradas en las ciudades sumerias en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates. Las tabletas más antiguas pertenecen a la ciudad de Uruk, pionera de división urbana, escritura y administración política. Si bien son difíciles de datar, se considera que pertenecen a un periodo entre 3400 a 3200 a.C. Muchas circunstancias se unen en una ciudad como Uruk, probablemente la primera de la historia. De sus orígenes, en torno a 6500 a.C., se desarrolló la agricultura, el regadío, la invención de la rueda y el uso de animales domésticos. También, en el milenio 5 a.C. aparecieron los sellos cilíndricos, que se hacen rodar sobre las tabletas de arcilla y estas marcan el dibujo que llevaban impreso. Luego se horneaban y se empaquetaban en la mercancía, indicando quién era el dueño. Al mismo tiempo, se empieza a escribir con un punzón signos cuneiformes en el barro, para dar cuenta del producto y la cantidad. De estas se podían hacer dos copias, una para el templo y otra para el Los mercado. acadios, civilización mesopotámica, y los hititas después, que viven más al norte, aprovechan el sistema silábico del sumerio y lo añaden a su propia escritura cuneiforme. Estas lenguas son pioneras, cada una a su manera debido a su antigüedad y relevancia. Acá en esta imagen podemos ver la evolución que tuvo a grandes rasgos en los lugares y momentos más relevantes, desde la prehistoria, cuando se hicieron las pinturas rupestres y consideradas como las primeras manifestaciones artísticas, continuando con las civilizaciones de Mesopotamia, donde se da lo que ya hemos hablado de la escritura cuneiforme. Luego la civilización egipcia, donde se da lo que conocemos como jeroglíficos. Después pasamos a los primeros alfabetos en Siria y en Europa en general el alfabeto griego y la escritura etrusca. Por otro lado, más lejano, la escritura china, donde se da la caligrafía y la invención del papel. Así es como fue evolucionando la escritura a grandes rasgos y en diferentes partes del mundo. Pero, ¿qué pasó en nuestro territorio? O mejor dicho, ¿cómo fue el desarrollo de la escritura en América? La escritura en América. Debido al choque de culturas y diferencias existentes entre los colonizadores que llegaron a América, los rasgos de escritura de las culturas precolombinas fueron desaparecidos de la historia rápidamente, pues muchas veces lo que se encontraba eran garabatos y formas incomprensibles para los colonos que las tachaban de consecuencias de la estupidez e ingenuidad de los indios. Aunque en América las tradiciones de escritura han sido poco estudiadas debido a su conocida tradición oral, durante las últimas décadas se han encontrado importantes hallazgos que demuestran que culturas grandes como los incas en el Perú utilizaban la escritura como un medio para la organización de sus pueblos y ciudades. Se conoce que en su cultura hubo un oficio de escribano. Estos escribían en tres diferentes formas: los tocapus, los quipus y los tablones. Los vestigios de escritura más antiguos encontrados en una cultura precolombina son de los zapotecas, indígenas que se ubicaron en la zona del estado de Oaxaca, México, y la mayoría de sus vestigios datan de entre el 400 y 200 a.C. Dato importante de esta escritura en América es que ninguna de estas tablillas o tejidos descubiertos se ha podido identificar como dirigido a algún tipo de entretenimiento, pues en su mayoría tenían como fin describir el paisaje que rodeaba a estas culturas. La principal característica para clasificar una obra literaria como un poema es la presencia del verso, el cual es la unidad en la que se divide el poema. Antiguamente la poesía se escribía únicamente en versos, rigiéndose por un conjunto de normas sobre la composición denominados métricas. Según la métrica, los versos se formaban por un número fijo de sílabas, una determinada distribución de los acentos y una rima, que darían como resultado un ritmo y un tipo de composición particular: coplas, segundillas, redondillas, cuartetos, etc. ¿Sabías que los poemas más antiguos datan del siglo XXIII a.C.? Pues sí, su autora fue la princesa del Imperio Acaído, gran reino de Mesopotamia. Los temas centrales de la poesía habían sido la educación femenina en la antigua Mesopotamia,
además de los epítetos descriptivos de las diosas mesopotámicas, que revelan la percepción de la cultura de las mujeres y su papel que jugaban en la sociedad antigua. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara y simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa, basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. La mitología es un inmenso conjunto de mitos que forman o formaron parte de una región, cultura o religión. En un principio era una tradición que se transmitía oralmente y que con el tiempo se volvió simultáneamente una tradición escrita, siendo así que nos permita conocer mitologías complicadas como son la de los griegos, egipcios, nórdicos y muchas más. Estas nos permiten conocer la perspectiva que ellos tenían del mundo, permitiéndonos así averiguar e investigar el cómo era estar en esta época, cómo era ser un griego, un egipcio, un babilónico, etcétera, pudiendo así conocer nuestra propia historia. El escribir estos mitos nos da obras como la Ilíada, la Odisea, siendo unas de las más conocidas, u otra como la Heimskringla, que es una enciclopedia vikinga. Todas estas obras han influido en el cómo somos ahora y cómo seremos en un futuro. Esta influencia nos demuestra cómo se debe de escribir para perdurar. El arte de escribir comprende también en cómo somos capaces de interpretar el mundo y transmitir dicha imagen a los demás. En la mitología, las leyendas de heroicas proezas del humano nos ilusionan e inspiran para mejorar en muchos aspectos, pero también nos demuestran la capacidad que tenemos en los errores. Al leer sobre viajes, actos, decisiones de personas y dioses, también nos dan ejemplo, como Dédalo e Ícaro, cuya historia nos deja distintas moralejas que corresponden a cada persona que las lee, única y personal. Si analizamos bien la mitología y lo que la rodea, de acuerdo a quienes estemos leyendo, podemos descubrir muchas cosas dentro de cada historia, aprender de ellas, construyendo nuestra forma de pensar para entender cómo podemos ser y hasta dónde podemos llegar. El teatro es y será una herramienta por la cual el ser humano expresa en el diálogo unas problemáticas, sensaciones o hechos. Otra forma es lo que intenta decir por medio de las acciones corporales, queriendo generar pasión en cada escena. Lo que dice la mente y lo que dice el corazón. ¿Y las demás partes? La espalda que carga con el pasado, las vísceras que guarda lo indigerible, los genitales que mueven al mundo, las manos que no saben si agarrar o soltar, los ojos que van más allá, la piel que quiere caricias pero no maltratos, los sueños de cuando se duerme, los sueños de cuando se está despierto, el bolsillo que alimenta el estómago y el ego, el tiempo que no entendemos qué es, la empatía y la intuición, palabras que el diccionario no puede definir. Seguí tu corazón nos dicen, ¿y las demás partes? Este pequeño poema fue de Brunitos, un artista callejero. Y la obra de teatro. El cine a lo largo de su historia siempre ha tenido una connotación lúgubre, puesto que este es muy popular y su calidad no recae únicamente en los apartados visuales, sino también narrativos. Por eso podemos ver que la gran mayoría de obras magnas del cine siempre cuentan con una trama compleja, un universo amplio y, lo más importante, una gran calidad de personajes, junto a un muy buen desarrollo. Y esto evidentemente es obra del guión. El director se toma la molestia de caracterizar a un personaje de una manera totalmente subjetiva y desarrollarlo en un ámbito intra y extrapersonal. A lo que me refiero con esto es que
desarrolla al individuo de manera mental totalmente individual, para después desarrollarlo junto con los otros personajes que lo rodean, el mundo siendo este último una herramienta para lograr una evolución en todo el cast de personajes. Pero otra cosa muy importante a la hora de escribir el mundo de una obra son las leyes o principios que de ninguna manera se pueden contradecir o romper, siendo estos principios objetivos y absolutos. El claro ejemplo es 2 más 2, el cual es igual a 4. Esto no podría cambiar para beneficiar la trama o a un personaje, puesto que ya es una ley de este mundo. Y finalmente podría decir que en el cine hay otros apartados que tienen bastante importancia, como el apartado técnico y visual, pero a la hora de ejecutar conceptos y situaciones, lo más importante es el guión, el apartado narrativo. Me gusta el cine por el desarrollo de la tecnología y efectos especiales y animaciones, ya que pues la cámara oscura nos ayuda pues, a proyectar y a dar un movimiento animado e incitar a nuestro cuerpo a entrar en sensaciones. También, ya sea en 3D o en 4D, el cuerpo, ¿no? O sea, como lo había dicho, entra en sensaciones y nos permite ver las imágenes ya más realistas, ya gracias a la tecnología, y poder tocarlas. Y también, pues gracias al cine y a las películas, nos volvemos expertos analizadores y críticos de las películas. Podemos criticarlas ya si una película te gustó o pues no te gustó, si fue de tu agrado o no te agrado. La escritura por medio de los historiadores. La escritura ha tenido un papel muy importante, por no decir que fundamental, a lo largo de la historia, donde se reposa información, documentos, autoría de escritores o historiadores, quienes por medio de la escritura han permitido comunicar o que las demás personas, generaciones posteriores, entiendan un poco lo que pasó en la historia pasada hace algunos años. Por ejemplo, si nos remitimos a la Academia de Historiadores Colombianos, nos encontramos con historiadores como Gustavo Arboleda o Miguel Arroyo, quienes fueron políticos, periodistas, personas muy importantes, quienes dejan escritos por los años de 1880 más o menos, sobre todo Miguel Arroyo por parte del Partido Conservador, nos permite entender un poco todo lo que estaba pasando políticamente en el país. Y gracias a esos escritos, hoy por hoy entendemos la política de esa manera, gracias a lo que sucedió históricamente y gracias a estos historiadores que se permitieron escribir acerca de todo lo que estaba pasando. Le pregunté a una persona el por qué escribir. La respuesta de todos es muy diferente. El por qué entrar a plasmar tus ideas en papel. La de ella son los sentimientos. Ella nos dice que al leer un libro, lo que esto provoca en ella y en las personas es algo muy bello, y por ello ella decidió querer hacer lo mismo. Mi razón de escribir es por liberar mis palabras, por mal que estén, a veces con un poco de palabras cultas o a veces en sentido humorístico, pero siempre queriendo expresar algo que viene de dentro. El escribir es diferente para cada uno. Gabriel García Márquez vivió para la escritura, creando un mundo lleno de personajes únicos. Ahora imaginémoslo en nosotros. Tenemos la capacidad de crear ciudades nuevas, personajes únicos, reflexiones exclusivas. Y todo puede ser visitado por un lector, ¿no? Un lector que camine con el personaje que nosotros creamos por las calles del papel de tu escrito. Todo está enfocado a lo que tú desees. Un mundo infinito escondido detrás de una página blanca. Y por último, Montserrat Ordóñez, en su texto Escribir literatura, un derecho humano, definirá este sentimiento como ese fantástico momento de pasar de la imaginación al concreto papel. Algún instante de lucidez y de profunda satisfacción. La escritura ha cambiado en relación a cómo se escribía en la antigüedad. Hay un nuevo mundo digital donde puedes escribir, donde puedes compartir de una forma más eficiente tus pensamientos, tus conocimientos, tus relatos, tus experiencias, tus errores, tus logros e incluso tu vida.
todo puedes hacerlo hoy. Y es que simplemente es un arte, expresar tus pensamientos con quien quieras, como quieras y sobre todo cuando quieras. Tanto que el hecho de escribir es algo que puede mover multitudes, comunidades y hasta naciones enteras. La escritura ha tomado y tomará cientos de formas y se adaptará a cualquier entorno, como hoy, que podemos conocer redes sociales, aplicaciones, sitios web y entre muchas otras cosas más que están especializadas en la escritura y en el poder compartir tu punto de vista. Es algo indiscutible que la lectura no desaparecerá tan fácil, será trascendente y pasará por siglos más, porque es nuestro medio de comunicación, es nuestro modo de compartir, de expresarnos. Cualquier compañía revolucionaria o avara, capaz o incapaz, grande o pequeña, si ignora la escritura, tan solo está sellando su muerte, porque la escritura es humanidad. Las letras suelen salvar vidas, el amor y el cariño otras cuantas. En el arte de escribir podemos mostrar lo que la mente imagina, lo que el cuerpo vivió y lo que la boca jamás contó. Una de las cosas más importantes de la escritura es el momento de sinceridad entre la hoja y tú, donde sale a relucir tu verdad. Es la claridad y delicadeza de las palabras. El arte de escribir es el arte de escapar de una realidad que a muchos abruma y ataca, con sus responsabilidades, dolores, sufrimientos y demás aflicciones que dañan y perturban nuestra mente. La escritura sirve para explorar cosas nuevas. Te da el poder de viajar a mundos diferentes. Esta sirve para representar nuestros pensamientos y sentimientos. Escribir es un arte muy complejo de realizar, ya que se necesita voluntad. Es importante tener presente la importancia que esta tiene para la comunicación.